El Evangelio según San Juan 15:7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado, os será hecho. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de que nosotros tenemos esa potestad de pedir y que todo lo que vamos a pedir nos será cumplido, nos será hecho, nos será dado. Y eso es lo que nos gusta, nos fascinan este tipo de textos, nos fascina este tipo de palabra y la tomamos y la hacemos nuestra y decimos: yo tomo esa palabra. Y entonces pensamos que tenemos una carta blanca para pedir todo lo que queramos y nos va a ser hecho, porque así nos dice la palabra. Pero no entendemos todo el contexto y caemos en ese error, caemos en esa frustración de que cuando pedimos no vamos a recibir todo lo que queramos. Caemos en ese enojo, caemos en ese estado donde nos falla la fe, donde nos produce esa duda y comenzamos a reclamarle a Dios y le decimos: ¿por qué si tu palabra dice esto? ¿Por qué lo que yo pido no se cumple? ¿Por qué lo que yo pido no lo recibo? ¿Por qué no me respondes? Y entonces comienza esa contienda contra Dios, comienza ese enojo y en muchos caen en esa separación. He oído de muchos que piden sanidad para sí mismos, sanidad para una persona, para un familiar, y cuando Dios no lo cumple, cuando no se ve esa sanidad, esa salud, ese mejoramiento, caen en esa apatía, caen en esa contienda y se separan del camino de Dios. Se alejan de Dios. Dejan de creer, dejan de buscar a Dios, dejan de servir. Y entonces, ¿qué sucede aquí? La palabra de Dios no es eficaz, no es verdadera. Jesucristo nos engañó, nos mintió, nos dijo una palabra que no es verdadera y que no se cumple siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? En tiempos del profeta Samuel, hubo unos hombres que eran hijos de Eli y nos dice que estos eran hombres que eran apartados de Dios, que no tenían ese conocimiento de Dios y que hacían las cosas por su capricho. Eran hijos del sacerdote Elí, pero no tenían esa formación, no tenían ese entendimiento de las cosas de Dios. Entonces dice que mandaban a los sirvientes del sacerdote, a aquellos que estaban ofreciendo el sacrificio, y mandaban a este siervo con un garfio de 3 dientes. Y llegaba el siervo del sacerdote y les decía a los que estaban presentando el sacrificio: danos la carne. Y entonces ellos metían ese garfio de 3 dientes a la olla donde estaba la carne del sacrificio, y lo que tomaba ese garfio se lo llevaban. Ellos separaban ahí las cosas de Dios, las cosas consagradas a Dios, las cosas dedicadas a Dios, las cosas que estaban presentadas delante de Dios, ellos las separaban. Y también iban con aquellos que estaban ofreciendo para ofrecer la grosura, y les decían: danos la carne cruda, porque la carne que ya está sin grosura, la carne ya frita, no la vamos a tomar. Y si no nos la das, vamos a tomarla a la fuerza. Y entonces ellos tomaban las cosas a la fuerza. Lo que nos está diciendo aquí era que tenían un desconocimiento de las cosas de Dios. No llevaban ese orden, no tenían ese tiempo, no respetaban el tiempo, no respetaban los momentos, no respetaban los procesos, el conjunto, la ceremonia, no respetaban todo ello, sino que simplemente se enfocaban en tomar algo que querían, en tomar algo que deseaban, en despojar
de algo en lo que ellos querían. Y así somos muchos de los creyentes, somos muchos de los que leemos la palabra de Dios y cuando encontramos cosas que nos gusta, las tomamos, metemos ese garfio y extraemos lo que de ahí nos gusta. Pero al extraerlo, lo separamos del conjunto, lo separamos de la armonía, lo separamos del orden y tomamos simplemente esas frases que nos gustan, esas frases que son de victoria, frases que son de ánimo, esas frases que son ciertamente de aliento, pero que están separadas del contexto. Y cuando tomamos una pieza separada del contexto, puede ser que no sirva para nada, que no sea útil. Si vemos un auto y decimos qué bonito auto y qué bonitos asientos, y tomamos el asiento porque nos gusta, lo extraemos del auto, no nos va a ser útil ese asiento. Si decimos qué buen motor tiene este auto y quitamos ese motor porque es bueno, porque nos gusta, lo extraemos de ese auto, no nos va a servir. El motor va a servir en ese auto, los asientos van a ser cómodos, van a ser buenos en ese auto y todo va a funcionar en esa perfección, en esa armonía, en ese contexto, en ese orden. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Nos está hablando de un contexto. Pero nosotros tomamos, simplemente separamos esa parte que dice, todo lo que pidas, todo lo que ores, lo vas a recibir. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a dar. El Padre de los cielos se los va a dar. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa parte es la que nos gusta y nos gusta citar y la traemos en la mente. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedid lo que deseáis, pedid lo que quieras y lo haré. Lo recibiréis, os será dado. Esas partes son las que nos gustan, pero ahora estamos separando del contexto para que esta palabra sea realmente eficiente y funcional y no caigamos en ese error de esperar cosas que no vamos a recibir. Es necesario realizar o tener toda la armonía en ese conjunto para que esta palabra sea eficiente. Y entonces nos dice, si permanecéis en mí. El permanecer en Jesucristo es no alejarse de Él. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y a esos discípulos los enseñaba y los discípulos recibían la enseñanza y andaban con nuestro Señor Jesucristo. A donde Él caminaba, a donde Él iba, los discípulos van con Él. Esto significa permanecer en Él. Permanecer en Él es permanecer en su cobertura. Permanecer donde está Él. Muchas veces queremos respuestas y oramos a Dios pidiendo respuestas, pidiendo soluciones, pero estamos alejados de la presencia de Dios. Estar alejados de la presencia de Dios es estar alejados de la cobertura de Jesucristo. Andamos por lugares donde nuestro Señor Jesucristo no nos manda a ir, donde Él no nos lleva, donde Él no nos enseña. Estar en su cobertura es estar en un lugar donde estamos aprendiendo de Él, donde estamos recibiendo la palabra de Jesucristo, donde estamos recibiendo su enseñanza, donde Él está presente y se está manifestando.
donde Él está operando. Eso es estar en su presencia. Y entonces para pedir todo lo que queramos, primero debemos de razonar, debemos de meditar. ¿Yo estoy en la presencia de Dios realmente? ¿Yo estoy en la cobertura de mi Señor Jesucristo? Yo estoy donde está mi Señor Jesucristo. Yo he andado en los pasos de mi Señor. O he andado fuera, he andado en desorden, he hecho mi voluntad, he olvidado de Dios, he tenido conversaciones deshonestas, he participado en actos que son deshonrosos, que son pecaminosos, he estado sin servir. Nuestro Señor Jesucristo todos los días se levantaba a orar. Y todos los días ministraba la palabra. Y todos los días hacía la obra de Dios. Eso era diario. Él no decía, hoy voy a descansar. Hoy me voy a tomar el día libre. Hoy voy a irme con mis amigos y me voy a olvidar de las cosas de Dios. Hoy voy a hacer las cosas diferentes. Hoy voy a ayudar, voy a participar de lo que los sacerdotes hacen. Voy a participar de su crítica, me voy a sentar con ellos y voy a empezar a criticar. Voy a empezar a hablar mal del prójimo. Voy a tirarle piedras a todo el que me caiga mal. Voy a contar chismes. Voy a fantasear sobre lo que la palabra dice. Voy a contar mentiras. Hoy voy a hacer lo que a mí me plazca y lo que a mí me dé la gana. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo eso. Y Él se mantuvo en ese orden, en esa cordura. Y entonces nosotros debemos de permanecer en Jesucristo. Permanecer en Jesucristo es permanecer en su voluntad, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Permanecer en Jesucristo es permanecer en su amor, manifestando el mismo amor de Jesucristo, manifestando ese perdón que hemos recibido de Jesucristo, permaneciendo en esa santidad de Jesucristo, permaneciendo en esa comunión, en esa armonía, en esa enseñanza, en la guía, permaneciendo en el gozo, en la palabra prudente, en la palabra sabia que Él siempre da, que Él siempre manifiesta, permaneciendo en esa tolerancia, pero también en ese redarguir, en esa corrección, en el amor de Jesucristo. Por eso nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso es permanecer en Jesucristo. Andar con Él, seguirlo es tomar su cruz. Es negarse a uno mismo. Es tomar la cruz cada día y seguirlo. Y tomar la cruz es despojarse de hacer el capricho, de no tomar las cosas de forma apresurada. Ser crucificado es recibir de Dios y hacer lo que Dios nos manda a hacer. Estar crucificado es clavar nuestras pasiones, clavar nuestra carne, nuestras debilidades, clavar toda esa voluntad que es contraria a Dios. Es no ir en el error, es no ir apresurados. Eso es estar crucificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene su momento, todo tiene un orden y todo va a ser resuelto en su momento.
Y nos dice, y si mis palabras permanecen en vosotros. Aquí nos está hablando de esa llenura, de esas palabras que no simplemente las oímos y pasan de lado, sino esas palabras que quedan en nosotros, esas palabras en las cuales nosotros meditamos, en las cuales razonamos, esas palabras en las cuales está sometido nuestro entendimiento, esas palabras en las cuales está sometido nuestras pasiones. Esas palabras que regulan nuestra vida, que regulan nuestra existencia. La palabra de Jesucristo tiene que estar en nosotros. No la palabra aislada, sino la palabra completa. Y esa palabra es su mandamiento. Esa palabra es su enseñanza. Esa palabra es lo que Él nos ha mandado a hacer, en lo que Él nos ha mandado participar, perdonar a nuestros enemigos. El discípulo Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestros enemigos, a nuestro hermano que nos ha fallado, que ha pecado contra nosotros? ¿7 veces? Y Jesucristo le dice, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces tiene que estar el perdón en nosotros, pero ese perdón es por la palabra dada por mi Señor Jesucristo. Yo no quiero perdonar, pero es mi Señor Jesucristo el que me recuerda que debo de perdonar. Y entonces lo hago. Y eso se vuelve algo constante, porque la palabra está en nosotros. La palabra está en mí. Cuando una palabra está en la persona, cuando una palabra está en el corazón, eso es lo que va a motivar, eso es lo que va a hacerse, lo que la palabra dice, porque es una palabra que no se olvida. Y entonces el perdón se produce por la palabra. Podríamos decir que se produce en automático. Si nosotros comemos un alimento, el alimento baja y va al estómago. Y entonces ahí automáticamente se comienza a digerir. Y ese alimento va a producir los nutrientes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Así debe de ser la palabra en nosotros. La palabra debemos de comerla y debemos de alimentarnos de ella. Y entonces comienza a funcionar el cuerpo espiritual, comienza a funcionar esa parte espiritual de nosotros. Y la palabra comienza a nutrirnos, a fortalecernos, para que podamos hacer las cosas espirituales. Pero si la palabra no está en nosotros, el cuerpo espiritual es débil, no está alimentado, está desnutrido. Y lo que va a hacer fuerte es la carne. Lo que va a hacer fuerte es la voluntad de la carne, la voluntad humana. Cuando la parte espiritual es fortalecida, entonces se activa la voluntad espiritual. Y la voluntad espiritual está conectada a Dios, al Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos gobierna. Y es el Espíritu Santo el que nos fortalece. Y es el Espíritu Santo el que nos produce el entendimiento, el discernimiento espiritual. Por eso es necesario estar alimentado de la palabra. Y si mi palabra permanece en vosotros, esa palabra que alimenta la parte espiritual y donde el Espíritu Santo se va a manifestar. Y esto es importante, porque entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir a como es debido.
El Espíritu Santo nos va a dar la palabra, nos va a proveer la voluntad de Dios para que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, porque es la parte espiritual, la parte regenerada, la parte que ha tenido ese nuevo nacimiento, es la que va a pedir y la que va a manifestar la oración, va a manifestar la petición. Y entonces entendemos cuál es el funcionamiento para que Dios dé respuesta a nuestras peticiones. Estar en la voluntad de Dios es estar en la cobertura de Jesucristo, es estar en su abrigo, en su bien, como los discípulos estaban con Él. Y la palabra permaneciendo en nosotros. Esa palabra que va a despertar, va a alimentar, va a fortalecer esa parte que estaba muerta en nosotros. Esa parte que era inexistente, donde dominaba la carne. Por eso es que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Porque si no seguimos a Jesucristo, alejados de Jesucristo, es la carne la que domina, la carne la que impera. La carne es la voluntad humana. Y entonces eso es lo que mueve al hombre. Pero cuando venimos a Jesucristo y estamos en su cobertura, entonces crucificamos la carne y la voluntad humana. Ahí queda detenida y comienza a manifestarse la voluntad de Dios, la voluntad espiritual. Esa voluntad espiritual va a ser fortalecida, alimentada por la palabra de Dios. Entonces la parte espiritual crece por el Espíritu Santo, nos da ese crecimiento, esa madurez espiritual, nos da esa visión, nos da el entendimiento espiritual, el discernimiento espiritual y comenzamos a ver las cosas espirituales y comenzamos a andar conforme al Espíritu y entonces nuestra oración va a ser por el Espíritu y el Espíritu nos va a ayudar a pedir. Porque nosotros no sabemos pedir a como conviene. Pero entonces el Espíritu nos va a dar la palabra para poderla pedir. Nos va a instruir en cómo orar. Nos va a mostrar lo que realmente necesitamos. No necesitamos esa casa, no necesitamos ese auto, no necesitamos muchas veces esa salud. Lo que necesitamos es el fortalecimiento espiritual, el crecimiento espiritual. Lo que necesitamos es ser transformados, es dejar todo ese odio, es dejar toda esa vanidad, todo ese orgullo. Y entonces comenzamos a pedir a cómo conviene. Y comenzamos a ver al prójimo y pedir por el prójimo. Pedir por aquel que se está perdiendo, pedir por aquel que está en pruebas, en aflicciones. Comenzar a pedir por ese fortalecimiento espiritual de la iglesia. Pedir por aquellos que están predicando la palabra, por aquellos que están llevando el mensaje de salvación a todas esas naciones, etnias, lugares de violencia, lugares apartados, llevando la palabra. Pedir por todos aquellos que están laborando. Y entonces tenemos respuesta. Y entonces tenemos soluciones. No puede ser de otra forma. No nos está diciendo que vamos a pedir en nuestro capricho, en nuestra voluntad, en nuestra necedad, en nuestra carne, sino en su cobertura, siendo juntamente con Él crucificados y siendo alimentados de la palabra. Entonces tendremos respuesta y tendremos soluciones. Nos dice nuevamente el Evangelio según San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesucristo, nada podemos hacer y nada podemos llevar. Por eso es necesario estar en esa cobertura, en esa comunión con Jesucristo, sin olvidar que esa relación con Jesucristo es crucificar nuestra voluntad, crucificar nuestra carne, crucificar nuestros caprichos, nuestros deseos vanos, nuestro orgullo, nuestra vanidad y estar en esa comunión, en esa relación con Dios a través de su palabra, haciendo su voluntad, cumpliendo y obedeciendo sus mandatos, sus estatutos. Si queremos recibir respuestas, si queremos recibir soluciones, si queremos orar y recibir esos milagros, recibir la palabra, recibir liberación, recibir todo ello que estamos pidiendo en oración, es necesario cumplir con todo, no separar la palabra de Dios y aprender a caminar en la verdad, aprender a obedecer y a someternos delante de Dios. Dios les bendiga.